el voto de Nazareato. Recuerden que estamos en la falda del monte Sinaí y vamos a, ya para arrancar, el capítulo 6 es el cierre, ¿verdad? El cierre ya para dar la arrancada y viajar hacia esa tierra prometida. El capítulo 6 dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés. Ponga su nombre ahí, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, escuche bien eso, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Esto es para el hombre o la mujer que quiere consagrarse, ¿verdad? Consagrarse, buscar ese voto de nazareo, de nazir. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos tomar esos principios de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, Dios sigue hablando en el capítulo 6 a Moisés, pero no le habla a Moisés solo, sino que le dice que le habla a los hijos de Israel. Qué bueno cuando Dios no habla no es solo para nosotros. Dios nos habla a nosotros para transmitir lo que Él nos habla, en este caso a los hijos de Israel. Recuerdan que están en la falda del Sinaí para seguir el viaje a la promesa. Entonces, si leemos todo el Levítico, cuando leemos Levítico, usted ve consagración de los utensilios, consagración del sacerdote, consagración de la ofrenda, consagración de los hijos, consagración. Así que todo estaba consagrado. Y algunos dirán, bueno, es que el sacerdote es que tiene que consagrarse, el pueblo no, pero aquí en este punto vemos que las personas tenían esa oportunidad de tomar esa decisión, de hacer el voto, ¿verdad? De hacer un voto para dedicarse a Jehová. Ojo, el voto de Nazareo aproximadamente podía ser un mes, podía ser años, o también podía ser un voto para toda la vida. Repito, podía ser un mes, un voto de un mes, para cumplir este voto de Nazareato. Podía ser varios años o podía ser para toda la vida. Ojo con eso. Así que el ser nazareo o tener el voto de nazareo no es que me voy a quedar toda la vida. Algunos sí, otros no. Esa es la meta. Pero si alguna humana, una mujer dice, bueno, está bien, el sumo sacerdote es consagrado y como es sumo sacerdote debe consagrarse, debe estar metido con Dios allá todos los días. Así que eso no es conmigo. Pero si una mujer, ojo con eso, si una mujer o un hombre de los hijos de Israel, no estoy hablando del sumo sacerdote, no estoy hablando de los levitas, no estoy hablando del círculo que está allí en el tabernáculo, que está metido día y noche guardando el tabernáculo, sino que el pueblo también, el pueblo de Israel también tenía la opción de consagrarse, decir, yo también quiero consagrarme, así como el sumo sacerdote se lo demanda, yo también quiero dedicarme a Dios, hacer un voto a Dios. Tal vez no tenga el mismo nivel de espiritualidad, la misma fe, la misma perseverancia, pero yo voy a intentarlo, voy a apartar ese voto, voy a decirle a Dios, por lo menos déjame intentar, Señor, hacer el voto de Nazareato. Bueno, considerando esto, todavía no se habían puesto las leyes sobre esto, pero aquí ahora se va a convertir en ley. Pero antes de llegar a esta ley del Nazareato, vemos que la palabra que vemos es nazir. La palabra hebrea es nazir, que significa apartado, consagrado. Apartado, consagrado. Me voy a apartar, me voy a consagrar a Dios. Entonces, en Génesis capítulo 49, verso 26, aparece esa misma palabra que dice en Génesis 49, 26, y José fue a nazir, fue apartado de entre sus hermanos, dice el texto en Génesis 49, 26. Así que sobre la cabeza de José, hablando en la cabeza reposa pensamiento, reposa batalla. Si usted gana o pierde, viene al corazón, pero la cabeza te dice hazlo o no lo haga. Hay una batalla, como dice Pablo en Romanos 12, renovados bajo ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Hay una batalla en la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que José fue un hombre apartado, y así dice el texto. Vamos a buscar el texto rapidito, Génesis capítulo
49, ahí rapidito usted puede buscar. 49 en el versículo 26 dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ojo, José fue un nazir. Nazir fue un apartado entre sus hermanos. O sea que Dios lo tenía apartado. Era un nazareo en el sentido de nazir, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Vamos a ver 5 cosas ahí rapidito. Lo primero, sabiendo que nazir significa apartar, consagrarse. Ellos decidieron, el hombre o la mujer del pueblo israelí. Imagínense que usted no es sumo sacerdote, usted no es levita, usted no es hijo de los levitas ni hijo de Aarón. Y dice, bueno, yo no, eso es con ellos tienen que consagrarse, tienen que eso. Pero si uno, yo no sé quién me está escuchando esta noche, pero si uno de los hijos de Israel, uno del pueblo de Dios decide, yo voy a decidir hacer voto a Dios, yo voy a meterme con Dios, consagrarme, dedicarme al Señor. En este caso el voto, le dije, son casi 30 días, algunos de años y otros que eran ya de por vida. Pero lo primero que tenemos que recoger allí, de la importancia del voto, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6, nos habla de la importancia de hacer voto. Cuando usted va a hacer un voto a Dios, esto es algo serio. No, Dios no es juego, ¿verdad? O sea, Dios quiere que usted sea sincero y sea práctico. En Eclesiastés capítulo 5, usted puede buscar en su Biblia, versículo 4, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y ahí está la seriedad. O sea, Dios no obligaba a ninguno del pueblo de Israel a hacer el voto de Nazareo. No era obligación. Dios, como dice el Señor Jesucristo, Juan 4, 24, ¿verdad? Dice que es importante que los que se acercan a Dios, que a los que adoran a Dios, lo adoren en espíritu y en verdad. Tú decides ser nazareo, tú decides hacer ese voto. Yo, como dijo Josué, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé si los otros no quieren servir a Dios, yo no sé si los otros no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren consagrarse, yo no sé ellos, pero yo he decidido que mi familia, yo, vamos a servir a Dios. Es una decisión. Así que la mujer o el hombre que se apartare haciendo voto, que decida, él tiene la oportunidad de decidir a Dios. Entonces eso era algo voluntario, pero también todos tenían acceso, no solamente el sumo sacerdote y los levitas. Ahora, lo primero que quiero que, sabiendo eso, que entendamos, que es una promesa que se le va a presentar a Dios. Lo primero, vamos a ver el propósito de los votos. O sea, el propósito de los votos, miren el versículo 4, dice: todo el tiempo de su nacerato, de todo lo que se hace de la vida, de lograr todo el tiempo. Entonces, si usted ve con el versículo 4, versículo 5 dice todo el tiempo, versículo 6 hay un eco, todo el tiempo. En el versículo 8 dice y todo el tiempo. El propósito es que todo el tiempo, en el tiempo que tú ofreces el nazariato, en el caso de Israel, tenía que mantener esa consagración. O sea, tenía que guardar esto, tenía que dedicarse a Dios, darle ese tiempo a Dios, ese espacio de tu vida a Dios, hacer lo mejor para Dios. Él era tu adoración. Y no tenía que ser sumo sacerdote, no tenía que ser levita, no tenía que ser hijo de Aarón. Era un hijo de Israel. Por eso dice el capítulo 6, dice, le dice Dios a Moisés, dile a los hijos de Israel, o sea, ellos también tienen opción a consagrarse. No, el pastor que se consagra, la familia pastoral que se consagra. No, hermano, tú también puedes decidir consagrarte a Dios, buscar a Dios. Y el pueblo de Israel tenía opción. Ahora, si alguno decidía, bueno, yo voy a hacer mi voto de Nazareo,
Entonces, si hacía el voto de Nazario, tiene que estar claro en el tiempo de que debía cumplir, ¿verdad?, con los requisitos para hacer el voto de Nazareo. Lo segundo, ¿qué eran los requisitos? Los segundos está en el versículo 3 al 8, nos dice, ¿qué eran los requisitos? No voy a leerlo todo, porque es el requisito. Dice, no podían tomar vino, ni vinagre, ni sidra, no podían tomar licor de uvas, no podían tomar nada de los derivados de uvas, ni seca, ni fresca, nada que se relacione con las uvas, no se podían cortar el cabello, no podían tocar muertos, verso 6, y la consagración, esta es una clave, ¿verdad? En el versículo 9 dice, si alguno muriere, ¿verdad? Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza, cabeza consagrada. Si algo esta noche relaciona la cabeza, no solo con ese voto, dejarse caer el cabello, sino que dice, su cabeza consagrada, verso 9, será contaminada, por tanto, el día de la purificación traerá su cabeza al séptimo día. Pero mire, en el versículo 7 dice, la consagración de su Dios sobre su cabeza. Tenías que consagrar tu cabeza. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? El corazón, sí, pero la cabeza. Tenemos que tener la cabeza puesta bien sobre los hombros. Y ellos, al hacer el voto del Nazareo, la consagración de su Dios tiene, dice, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Entonces de ahí venía los requisitos: no tomar vino, no tomar sidra. Ahí están descritos en el 3, ni beberá licor de uva. No, o sea, ¿qué pasa cuando alguien toma licor? La cabeza se le pone mal. ¿Qué pasa cuando uno se emborracha? La cabeza se le pone mal. ¿Qué pasa cuando cuando te duele la cabeza? No puedes pensar bien. ¿Qué pasa cuando te golpean la cabeza? No puedes analizar bien porque tienes un dolor en la cabeza. ¿Qué pasa que cuando se sube la presión? Entonces, si tu cabeza no está bien, entonces tu vida espiritual también va a tener problemas. En este caso, figuradamente, en todo el tiempo que se aparte para beber, no se acercará a personas muertas todo el tiempo, porque está ¿qué? En su cabeza. Así que los requisitos eran eso, ¿verdad? No tomar vino, no tomar vinagre de sidra, no cortarse el cabello por un tiempo, dice, todo el tiempo de su nazareato. O sea, esos eran los que tenían un tiempo, 30 días, le dije, varios años. Los que eran ya permanentes eran otros, ya era otra historia. Así que lo segundo, el requisito. Estos eran los requisitos. En capítulo 6, en el versículo 3 al 8, los requisitos. Lo tercero que tenemos que ver es qué pasaba cuando se rompía. Usted dice, bueno, ya yo no tomo, en ese tiempo no voy a tomar, voy a tratar de hacer lo que agrada a Dios, meterme con Dios. Pero ¿qué pasa si usted rompía ese voto? O sea, como dice el verso 9, si alguien se muere y le da el patatú ahí, ¿verdad? Y de repente cae muerto y te toca, entonces te contamina. ¿Qué tienes que hacer? Entonces tenías que pagar, tenías que cortarte, rasurarte la cabeza, está en el versículo 9. También tenías que ofrecer holocausto por la culpa, versos 10 al 12, holocausto, o sea, tenías que volver a santificarte, tenías que comenzar de nuevo. Es como que tengo el suéter blanco y todo bien y me cae en mancha, entonces tengo que lavarlo, volverlo a blanquear y a partir de ahí comienza nuevamente. Tenía que renovar mi voto de consagración. Eso es la renovación de voto, ¿verdad? Así que raer su cabeza, cortar la cabeza, cortarse el cabello que estaba creciendo, ofrecer holocausto por la culpa. Bueno, fallé porque toqué un muerto, fallé porque tomé licor, fallé porque tomé sidra, bueno, fallé por lo que sea, quebré el voto. Entonces tenía que volverme a santificar nuevamente. Eso está en el versículo 11, dice, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Ya la cabeza quedó mal, quedó contaminada. ¿Cuántas veces tu cabeza, por nuestra cabeza, puede estar mal ubicada o pensamientos que no agradan a Dios, cosas que no agradan a Dios? La cabeza como que no está muy bien. Entonces, renovar, o sea, renovar el entendimiento. ¿Y cuándo? Cuando aquel día, en el momento que falla,
Dice la palabra: si confesare vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si fallaste, dice, vamos, tienes que renovar. O sea, Él no dijo, bueno, ya fallaste, así que ya perdiste el voto. No. Si tú quebrantaste el voto, tienes que volver. Y qué bueno es Dios, que es bueno en misericordia, que cuando caemos o fallamos o cometemos falta, Dios nos levanta y nos da una oportunidad de seguir adelante. Levántate, vamos, cumple, como le dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio, sigue adelante. Sí, pero es que yo fallé, tú fallaste, Dios te va a levantar. Lo cuarto, ¿qué pasa cuando que no fallas? Pues cumpliste el voto, no fallaste, pasaste un mes ya con la barba larga, el cabello largo, no tomaste vino y cumpliste todos los requisitos para el voto. ¿Qué pasa cuando sí cumples los requisitos, verdad? ¿Qué tenías que hacer? Tenías que ir al tabernáculo de reunión. Eso está en el versículo 12 al 19, 12 al 15 trata de eso. Al tabernáculo de reunión, ofrecer una ofrenda por la paz, que estaba en paz con el Señor. Eso está en el versículo 14, dice, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Estaba arreglado, cumpliste tu voto y significa que ahora me voy a portar mal. No, significa que tú puedes, mire, después de ese voto, ellos podían decir, bueno, oye, esto no fue fácil, pero voy a seguir, ya tengo una experiencia en Dios y voy a seguir, pero ya no como un voto, sino como un estilo de vida. Así que yo veo el voto como un ensayo de una práctica de santidad para el pueblo de Israel. No lo veían como una ley, sino como una decisión que se cumplió. Dice, bueno, yo decidí, como alguien dice, yo decidí no comer carne de cerdo por un mes, y a él le gusta la carne de cerdo, y de repente pasó el tiempo y bueno, él se abstuvo por ese mes por causa del colesterol, pero después que cumplió, bueno, comió, pero comió menos, pero ya él puede decir, mira, esto no fue fácil, consagrarse a Dios no es fácil, hay batalla. Así que cuando se cumplía, tenía que traerlo al tabernáculo, dar la ofrenda de paz, tenía que cortarse el cabello. En el versículo 18 dice, entonces el nazareo cortará, dice, raerá la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y la pondrá sobre el fuego que está en la ofrenda de paz. O sea, cuando cumplías el tiempo, tenías que cortarte el cabello, y ese cabello que te cortaba lo ponías sobre el fuego a quemar, ¿verdad? Quemar, ya quemaba el tiempo. Entonces lo pondría sobre el fuego. Entonces el sacerdote tomaba eso, ¿verdad? Lo que era la ofrenda, ahí dice la espaldilla, la torta sin levadura, y una hojaldre, lo que les gusta la hojaldre. Ellos tenían que presentar al tabernáculo. El sacerdote venía, tomaba esa hojaldre, se la ponía, mira lo que dice en el versículo 19, dice, y una hojaldre sin levadura, y los pondrá sobre la mano del nazareo, después que fuera raída su cabeza consagrada. O sea, el sacerdote tenía que ponerle la bendición para que comiera, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, la cual será cosa santa, ¿verdad? Ser cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Y después del nazareo podrá, ojo, eso es lo que alguno ve, después de ese tiempo podrá beber vino. O sea, alguien dice, bueno, ya ahí dice que ellos pueden beber vino. Sí, beber vino en el sentido de volver a la cotidianidad, ya tenían la experiencia. Pero ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a eso? ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios? No embriaguéis con vino, ¿qué? En lo cual hay disolución, sino más que llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? El vino le pone la cabeza mala a la persona, ¿verdad? Entonces ahora dice el pastor, significa que ya después que pago mi voto o hago este voto a Dios, ya puedo tomar vino. O sea, no, ahí era volver a tomar vino, o sea, volver a hacer lo que ellos practicaban, ¿no? Practicaban hacer un hijo de Israel tan normal, pero no con esa presión de que tenía que cumplir ese voto. Miren la traducción de 1909,
Cuando usted lee esa traducción en Proverbios 31:4, aparece textualmente la traducción: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. Imagínense que tenemos la traducción del 60 que dice de beber sidra, pero la 1909 dice beber cerveza, y el pastor ya está dañándole esto. Y bueno, pues, entonces estamos viendo los requisitos, estamos viendo cuando se quiebra el requisito y cuando se cumple. Lo quinto que vemos allí: después podían beber vino, ¿verdad? Versículo 20, pero ese Efesios capítulo 5, 18, que no te embriagues con vino porque hay libertinaje. Hay una traducción que dice hay libertinaje, o sea, la Reina Valera dice que hay disolución, o sea, te da locura que está tomando vino. Y Gálatas 5, 21 nos habla que el vino los enciende y después llega al estado de la borrachera. Y es en el fruto de la carne aparece en Gálatas 5, 20 la borrachera, o sea, cuando está la cabeza, y mire que todo con la cabeza no está muy bien. Así que si alguien ha estado tomando licor y está borracho, puede decir, cuando está borracho él es Superman, cuando está borracho él se come el mundo, porque su cabeza no está bien, hay problemas. Por eso hablamos de la santidad, santificarse en la cabeza. O sea, el voto de Nazareato nos está hablando de tener la cabeza bien puesta, conectada con Dios. El voto del Nazareato es tu cabeza alineada con Dios y que los pensamientos de Dios fluyan en tu cabeza, que esté claro, el voto de Nazareato. Y lo quinto que aparece allí, la bendición sacerdotal, en el versículo 24 al 26, dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón, o sea, dile a tu hermano y a sus hijos, hermanos y sus hijos, y así bendiceré a los hijos de Israel. Hermano, usted y yo, los hombres de Dios, las mujeres temerosas de Dios, somos llamadas para bendecir al pueblo de Dios. Bendeciré, y dice, a los hijos de Israel. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Es el eco de lo que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande. Abraham, tú venías de Ur, tú eras chiquito, tú eras un don nadie, un idólatra, pero tú en mis manos, yo voy a hacer de ti una nación grande. Ok, ya eres una nación grande, pero dice, serás bendición. O sea, usted no va a llegar a la vida a alcanzar metas, objetivos, para llenarse el ego, llenarse el orgullo, sino que usted, como hijo de Dios, está llamado a ser de bendición y bendecir a otros. En ti serán benditas, o sea, mucha gente. Entonces dice, bendecirá a los hijos de Israel. Versículo 24, 26, está la misma bendición sacerdotal. O sea, lo que tenía que decir Aarón, decía: Jehová te bendiga. Por eso nosotros decimos Dios te bendiga. Hacemos la traducción: Jehová, Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero Dios te guarde. Te bendiga y te guarde. O sea, te guarde de las que cuando iban a Canaán iban a tener presión del pueblo enemigo, de filisteos, amorreos, iban a tener pruebas, luchas. Y qué bueno que tenemos el guardador. Como del hijo de Satanás, ¿se acuerdan? En el libro de Job dice: no, él te cuida porque tú le guardas, tú le tienes una cerca. Y como tú tienes la cerca, yo no puedo entrar con mis soldados ahí porque tú tienes guardado, cercado. Y dice el salmista: y Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él, en ti persevera. Dice que le bendiga, que le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Ellos tuvieron una experiencia allí en el Sinaí. Recuerda que están en la falda del Sinaí ahora. Pero cuando Moisés subió con las tablas, recibió las tablas y bajó con las tablas, ellos vieron el rostro de Moisés resplandeciendo. Pero ahora la petición de Aarón, ojo, no de Moisés, sino de Aarón, es que así como Moisés estuvo allá en el Sinaí, ahí hablando con Dios, y al bajar su rostro resplandecía, el deseo en esa bendición es que el rostro también del hijo de Dios, del israelita, del hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, puede haber también el rostro de Dios resplandecer sobre ti. O sea, que la gente vea a Dios en tu vida, la gente vea a Dios en tu rostro, un rostro de una hija de Dios, un rostro de un hijo de Dios resplandecer. Esta es una mujer de Dios. Usted no llevó Biblia, no se vistió de blanco,
No, la gente está viendo, esta es una sierva de un siervo de Dios, no sé, no te lo puedo explicar, pero resplandece el rostro. Y tenga misericordia, ¿verdad? Misericordia es algo que no merecemos, así que el deseo en esa bendición es que Dios tenga misericordia. También el verso 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo no sé si usted ha ido a visitar a una oficina o una persona muy importante, o ha ido a visitar a alguien especial, y de repente usted dice buenos días y la persona está así escribiendo: buenos días, buenas tardes, oye, buenas. Y la persona ni alza el rostro, o sea, no te pone atención. Pero aquí en la bendición, Aarón está diciendo: y Jehová te ponga atención, alce sobre ti su rostro, como dice: ¿qué? Moisés, ¿qué pasó, Moisés? Carlita, ¿cómo está, Carlita? O sea, la idea de la bendición es que Dios te atienda, que alce su rostro, que diga: a ver, ¿cuál es tu problema? Que no esté como está la gente en el celular, que está hablando y no está mirando a la persona, está en el celular. Sí, cómo no, póngalo allá, ¿verdad? Desconectado. Aquí el deseo es que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me atienda. Dios, atiéndeme, tengo este problema, ayúdame, Señor, por favor, ponme atención. Entonces la idea es que Dios le ponga la atención, alce su rostro. Alzar su rostro es prestar atención, es decir: ven acá, ¿qué puedo atenderte? Dice, al final: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué hermoso es que Dios esperaba del pueblo de Israel, que cuando ellos cruzaran a Canaán, que cuando ellos fueran a conquistar, el nombre de él, dice: pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Ellos no iban a decir por nombre de Moloch, pues en nombre de Baal, en nombre de Astoret. No, ellos iban en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Venimos a conquistar en el nombre de Dios. En el caso de nosotros los creyentes, la iglesia, en el nombre de Jesús vamos, y verdad, en el nombre de Jesús vamos a conquistar, en el nombre de Jesús vamos caminando, iglesia, marchando, iglesia, en el nombre de Jesús. Es importante eso, ¿verdad? Entonces, si hacemos algo recogiendo el nazareato, vemos que Dios es el que bendice, Dios es el que está allí, ¿verdad? Ahora, en la Biblia no habla de nazareato como sí, ¿verdad? Como el caso de Sansón, pues el capítulo 13, versículo 5 nos habla de la palabra del Señor que Sansón sí fue puesto para ser un nazareo de por vida. Pues ese capítulo 13, 5, porque Dios tenía un plan con Sansón para que él salvara a Israel, porque había persecución en ese tiempo. Todos los filisteos y los amorreos ellos estaban controlando, pero Dios levantó a Sansón. Interesante que Dios le dijo que iba a ser nazareo de por vida, y le dijo a su mamá: no tomes vino, no tomes eso, ¿verdad? Y no tomes aquello. Vamos a buscar Jueces 13, 7 y rapidito. Jueces capítulo 13, versículo 7, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora, le está diciendo a su esposa Manoa, dice: ahora no bebas vino, le dice a su esposa, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, refiriéndose a Sansón, será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Interesante, Dios prometió que Sansón iba a ser nazareo hasta el día de su muerte. ¿Qué hizo Sansón? Falló al voto de nazareo, como le dije. Falló al voto del nazareato. Y recuerde que cuando se fallaba el voto del nazareato, Dios no lo desechó. Qué bueno, mire, Dios no hubiera desechado a todos nosotros, porque hemos fallado en un momento en nuestra vida en algo. Pero cuando usted ve a Sansón que está encadenado, está sin ojos, y bueno, Sansón, metiste la pata, te fuiste con esa mujer, comiste un león muerto, no podías tocar muerto, tocaste el león, no podías tomar vino, te ibas a los banquetes a tomar vino. ¿Qué vas, Sansón? Ya yo te hubiera desechado. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo que hasta la muerte. En el capítulo 16 de Jueces dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Wow, eso lo toca a uno. Dice: y fortaléceme,
te ruego, mire, él estaba, dice, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de mi filisteo por mis ojos. Le sacaron los ojos, le sacaron la fama, lo tenían encadenado, lo tenían como juguete. Imagínense, toda la gente estaba burlándose. En el versículo 25 dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. O sea, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, violan el pacto, fallan a Dios, puede quedar en esta condición como Sansón, es juguete de la gente lo agarra de burla. Pero mira, ahí aprendemos algo de este hombre, aunque estaba ciego, golpeado, encadenado, Sansón nos da una lección. Él le falló a Dios, él violó el voto nazareato, pero aún en su último momento de vida, él le dijo a Dios, Señor, acuérdate ahora de mí. ¿Le recuerda algo eso? Esa frase, ¿le recuerda algo? Acuérdate ahora de mí, te necesito, Dios. Yo no sé quién me está escuchando en esta noche, o quién está pasando por una situación difícil, o quién dice, pastor, yo he fallado. Dios, nadie sabe, pero Dios sabe que yo le he fallado. Ahora le he fallado, pero yo quiero que ahora Dios me fortalezca, que me dé una oportunidad de renovar mis votos de consagración de nazareato. Samuel fue otro muchacho que tuvo voto de por vida. Su mamá, 1 Samuel 1:11, su mamá dedicó, dice, lo dedicaré toda la vida. O sea, la mamá Ana hizo el voto por Samuel de que fue a Nazareo, se ha consagrado a Dios para toda la vida. Pablo, el apóstol Pablo, Juan el Bautista también, en Lucas 1:15-16, cuando va, el ángel le dice, no, y él no tomará vino, ni sidra, ni nada, él va a ser el que va a abrir camino para que la gente se vuelva a Dios. Y Pablo, capítulo 18, versículo 18, Pablo también hizo ese voto. Hechos, vamos acá rapidito, Hechos 18, Pablo, cuando se convierte a Cristo, hace el voto de Nazareo. Recuerden que no era de por vida, algunos sí, pero capítulo 18 del libro de los Hechos dice, la palabra dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza, se ha cortado el moño en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Está viendo? Tenía que ser hecho voto. Pero le digo algo más allí de Pablo. En el capítulo 21, estoy hablando de la iglesia judía cristiana, el capítulo 21 dice que también había hermanos de la iglesia primitiva que también hicieron voto, y ellos estaban en el tiempo del voto nazareato, y llega Pablo a visitarlo. Entonces, cuando Pablo los llega a visitar, en Hechos 21, versículo 18, dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban todos reunidos, y los ancianos. Entonces, cuando Pablo llega, Pablo estaba haciendo votos. Cuando Pablo llega a visitar a Jacob y a los ancianos, resulta que allá habían hermanos que también estaban haciendo votos, pero había una pelea de que Pablo estaba enseñando una doctrina que contradecía la ley. Y en eso le dice el consejo, Juan le dice, mire, dice Juan, Hechos 21:23, Juan le dice, haz pues esto que te decimos. Mira, Juan dándole consejo a Pablo, Jacob, le dice, haz esto pues que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. O sea, había 4 hermanos judíos que estaban cumpliendo el voto. Pablo llega a visitarlos allí. Jacobo, un hombre sabio, le dice, Pablo, que hay 4 que tienen el voto, y si tú no cierras esto, va a haber problema. Entonces él le dice, tómalos contigo, ojo el consejo, purifícate con ellos, verso 24, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Consejo de Jacobo a Pablo en cuanto a esta situación, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Versículo 26, estoy terminando, versículo 26, Hechos 21. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, los 4, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación,
y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Así que Pablo no se puso bravo por el consejo de Jacob, sino dice Pablo, bueno, si yo estoy haciendo votos de 30 días, estoy metiéndome más con el Señor y me encontré 4 y están diciendo que yo estoy en contra de Moisés, así que voy a escuchar el consejo de Jacob y también voy a raparme la cabeza, voy a cumplir ese voto. Así que Pablo también nos enseña esa parte, ¿verdad? Cómo manejar la tradición mosaica, cómo desde la ley hasta la gracia, de donde estamos nosotros los cristianos, podemos consagrarnos al Señor. Así que Jesús era nazareno, no confundamos nazareno, que es de Nazaret, y nazareo, que era un voto que podía ser de por vida, o podía ser un voto que era un voto muy especial. Así que al finalizar podemos decir lo que dice Proverbios 20. Dice Proverbios, dice, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Escuchó? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué recogemos aquí nosotros? Que el pastor se tiene que consagrar, sí. Su familia se tiene que consagrar, sí. Los líderes de la iglesia tienen que consagrarse, hacer su estilo de nazareatos, meterse con Dios, sí. Pero usted, hermano, que no ocupa un liderazgo, que es miembro de la iglesia, que es creyente, usted también puede decir en esta noche, tú que me escuchas, amado hermano, puede decir, yo he decidido consagrarme al Señor, y no por 30 días, no por un rato. Yo quiero también consagrarme de por vida a Dios. Yo quiero servir a mi Dios y ponerme en la mano del Señor. Y yo sé que si yo le fallo a Dios y yo me puedo callar, o tal vez de repente no, en algo fallo, yo sé que mi Dios va a estar ahí. Él va a escuchar la oración, así como lo hizo con Sansón, que estaba hecho pedazos, sin ojo, débil. Y él le dijo, acuérdate ahora. Usted también esta noche le puede decir, Señor, yo te he fallado, yo muchas veces he hecho promesas y no he cumplido, pero ahora, hoy, acuérdate, Señor, y renueva mi fuerza, renueva mi mente. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí, alza tu rostro, Señor. Que ese sea el sentir en esta noche, el voto de nazareato, más que un rito, más que una intención, que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él todos los días, cada momento, y aún cuando fallamos. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, y aunque le podamos fallar, Cristo murió por nosotros. Gracias, Jesús, que tú eres nazareno y yo nazareo. Ayúdanos a desarrollar ese nazareato, no en la ley, sino como un estilo de vida, de buscar siempre el rostro de Dios, y que Dios levante su rostro sobre nosotros y nos bendiga, y que tengamos esa paz. Que Dios nos bendiga a todos ricamente en esta noche. Amén.